Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio de la primera epístola de Pedro. El título del bosquejo es incorrecto, otro sermón hace unas semanas atrás que olvidé borrar, discúlpeme. Este sermón no trata de la elección y la preterición. Pedro, en la primera parte de su epístola, él se ha dirigido a esos cristianos como exiliados o expatriados, personas que no están en su hogar, que no están en su patria, pero son escogidos, son elegidos. ¿Elegidos para qué? ¿Escogidos para qué? Pues dijimos el domingo pasado, buenos días, bienvenidos. Dijimos el domingo pasado, no el domingo pasado, pero en otro domingo, que Dios nos escogió para consagrarnos para salvación y para obediencia, como dijo Pedro en los primeros versículos. Pero en esta mañana vamos a empezar al cuerpo de la narrativa, el cuerpo de la epístola de Pablo. Y vamos a enfocarnos en versículos 3 al 5. Leamos entonces 1 de Pedro 1, versículo 3 al versículo 5. Y esto es la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Para nuestro bosquejo vamos a tener tres puntos. Número 1, la nueva vida de Jesucristo. Luego, la nueva vida espiritual del cristiano. Y número 3, la nueva vida física del cristiano. Esos 3 puntos. Número 1, vamos a empezar con la nueva vida de Jesucristo. La nueva vida de Jesucristo. Y al decir la nueva vida de Jesucristo, me refiero a la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Jesucristo de los muertos es el hecho fundamental de la fe cristiana. Es el fundamento de nuestra fe, que Jesucristo fue levantado de los muertos. Se murió en la cruz, pero 3 días después fue levantado de los muertos. Regresó a la vida. Pero Jesucristo no regresó a la vida en el sentido de resucitarse. No, al contrario, Él inauguró una nueva vida, una nueva forma de vida que los seres humanos jamás habían visto o experimentado. Jesucristo empezó una nueva vida para la raza humana, para los hombres. Su resurrección no es simplemente un regreso a la vida que antes tenía, sino el inicio, la inauguración de una nueva vida en un sentido completo. ¿Cómo puede ser? Pues todos nosotros tenemos un alma, y el alma es inmortal, permanece para siempre. Entonces los hombres son inmortales, por lo tanto, ¿verdad? En cierto sentido, sí, no es una inmortalidad como Dios. Es una inmortalidad que Él nos ha concedido. Él ha hecho que el alma del hombre permanezca para siempre, pero Dios en sí mismo permanece para siempre. Esa distinción es importante. Pero también Dios nos ha hecho no solamente un animal físico, sino también, o espiritual, sino también físico. Una criatura física y espiritual. Y Dios nos ha hecho de tal forma que para matarnos, tú tienes que destruir el cuerpo. Para matar a alguien tienes que destruir su cuerpo.
Y al destruir el cuerpo, el alma se separa del cuerpo. Y el alma sigue, continúa en vida. Pero el cuerpo muere. El cuerpo muere, el alma sigue viviendo. Es inmortal en este sentido. La resurrección de Jesucristo es una nueva vida porque Él no solamente fue resucitado a su cuerpo que antes tenía en cierto sentido, no, al contrario, Jesucristo resucitó de los muertos con un nuevo cuerpo. Un nuevo cuerpo que también es inmortal. El alma del hombre es inmortal, pero su cuerpo mortal. Jesucristo resucitó de los muertos y Él resucitó con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso, un cuerpo que los hombres jamás habían visto, un cuerpo que no muere, un cuerpo que no se descompone. Él es el alba de la nueva creación. Él es el sol que sale con gloria eterna. Y Pedro recuerda a esos cristianos que Jesús ya se había muerto, ya se había resucitado de los muertos, ya se había ascendido al Padre, ya se había sentado a la diestra del Padre. Pedro les recuerda, Jesucristo ya ha resucitado de los muertos. Es una resurrección. Por lo tanto, el infierno es derrotado y el cielo está abierto. La pregunta entonces es, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver la resurrección de Jesucristo en el pasado? Un hecho. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Cuál es la conexión entre la resurrección de Jesucristo y yo personalmente? Pues Pedro les dice que la nueva vida de Jesucristo dirige a una nueva vida para el cristiano. La nueva vida de Jesucristo dirige a una nueva vida para el cristiano. Noten lo que dice en versículo 3. Pedro dice que Dios nos ha hecho nacer de nuevo y luego identifica dos cosas a las cuales Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha hecho nacer de nuevo nos hizo nacer de nuevo para algo. Dos cosas, una esperanza viva y luego en versículo 4, una herencia. Dios nos hizo nacer de nuevo para o hacia dos cosas. Una esperanza viva y una herencia celestial. Quiero que entendamos la secuencia, la cadena de eventos aquí. Jesucristo resucitó de los muertos con nueva vida. Una nueva vida gloriosa y poderosa. Y esta nueva vida de Jesucristo, el poder de su resurrección, nos impacta a nosotros. El poder de la resurrección, la nueva vida de la resurrección de Jesucristo nos impacta a nosotros y nos hace nacer de nuevo con esa misma nueva vida. Y así como los que son nacidos de nuevo, por lo tanto tenemos una esperanza viva y una herencia celestial. La nueva vida de Jesucristo en su resurrección es el mismo poder que causa nuestro nuevo nacimiento y nos da una esperanza viva y nos da una herencia celestial. Jesucristo se levanta de los muertos y por lo tanto nosotros tenemos un nuevo nacimiento y una esperanza viva y una herencia celestial. La resurrección de Jesucristo es el fundamento, es la fuente de todo esto y del cristianismo. La nueva vida de Jesucristo es todo. Y si Jesucristo no resucitó de los muertos, nuestra fe es vana, ¿verdad? Es vana. Otra vez quiero clarificar que Jesucristo
resucitó de los muertos, pero no fue resucitado, en el sentido que no regresó a la vida que antes tenía. Él fue levantado de los muertos, resucitado de los muertos, para una nueva vida que los hombres no habían experimentado, que no habían visto antes. En la historia del Antiguo Testamento había varias personas que regresaron a la vida que antes tenía y luego murieron. Jesucristo resucitó de los muertos en una manera que la muerte ya no tiene ningún poder sobre él. La muerte no puede matar a su cuerpo. Él fue resucitado a una nueva vida. Y esta nueva vida nos impacta a nosotros poderosamente. Y esto nos dirige al punto número 2 y número 3, pero cada en su propio lugar. Punto número 2, la nueva vida espiritual del cristiano. Puesto que Jesucristo resucitó de los muertos, nosotros hemos nacido de nuevo. Jesucristo resucita de los muertos, nosotros somos nacidos de nuevo. Por lo tanto, como consecuencia, Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa nacer de nuevo? Pedro lo menciona, pero no lo explica. Y el significado no es obvio por la frase nacer de nuevo. Nicodemo oyó la frase nacer de nuevo y no entendió. ¿Qué significa esto? Pues nosotros frecuentemente hablamos del nuevo nacimiento como la regeneración. La regeneración. Esas dos frases son iguales. Nuevo nacimiento, regeneración. Son iguales. ¿Qué significa? ¿Qué significa? La regeneración del hombre o el nuevo nacimiento de un hombre no trata del cuerpo. No trata del cuerpo. Es una nueva vida espiritual. Es un cambio en el alma del hombre. Y esta nueva vida espiritual que tiene el cristiano, la tenemos porque Jesucristo resucitó de los muertos y el poder de su resurrección impacta el alma. El poder de la resurrección cambia el alma de un individuo. Es una nueva vida para el alma y por eso una nueva vida espiritual. Una nueva vida para el espíritu del hombre. El alma del hombre es la parte inmaterial que Dios concedió al hombre en distinción de las demás criaturas alrededor de nosotros. Discúlpenme, lo siento, pero tu perro no tiene un alma. Dios formó el cuerpo de Adán y luego Dios expiró vida en Adán. Le dio un espíritu. El cuerpo y el espíritu, o el cuerpo y el alma, constituyen un hombre, un ser humano. Ahora bien, pensando en el alma, no el cuerpo, sino el alma del hombre, ¿qué es? ¿De qué consiste el alma del hombre? Y podemos distinguir en el alma tres cosas. Tres cosas, y están en el bosquejo para ustedes. La mente, el albedrío y las afecciones. ¿Qué es mi alma? ¿De qué consiste mi alma? De mi mente, mi albedrío y mis afecciones. La mente es la facultad de entendimiento. Entendemos, pensamos en la mente. Tú tienes una mente, yo también tengo una mente, pero no puedes quitar de mi cuerpo mi mente. Mi cerebro sí, que es conectado y relacionado al alma, el cuerpo, claro, pero no puedes producir mi mente en una forma física, es espiritual, es una parte de mi alma. Igualmente, el albedrío, mi voluntad, en otra palabra, mi facultad de hacer decisiones. Yo decido muchas cosas.
Esta mañana decidí levantarme a una cierta hora, decidí comer un cierto desayuno, decidí tomar un cierto café, etc. Yo tomé todas estas decisiones. Son buenas decisiones. Huevos con toast, con un cappuccino, excelentes decisiones. Pero no puedo producir para ti mi albedrío. Es espiritual, es una parte de mi alma o una distinción en mi alma. Una nueva vida para el alma de una persona, la nueva vida espiritual de un individuo, significa que Dios cambia la mente del individuo. Y Dios cambia el albedrío del individuo. Y esto entonces cambia las afecciones, pero vamos a discutirlos en un momento. Piensen conmigo acerca de la mente. La maldición del pecado afecta cada parte del hombre. No somos pecaminosos al máximo, pero somos pecaminosos en cada parte de lo que somos. Tu mente es manchada y afectada por el pecado. Tu albedrío también es esclavizado por el pecado. La mente, entonces, nosotros creemos falsedades. No me refiero a esto no es correcto según los hechos. Me refiero a mentiras, falsedades en contraste con verdades, como en Romanos 1, que los hombres cambian la verdad por una mentira. La mente cree esas mentiras como verdades. Hay muchos dioses, o no hay un Dios. Esas son falsedades, son mentiras. Y nosotros luchamos para discernir en el mundo alrededor entre lo bueno y lo malo, y lo verdadero y lo falso. Es difícil, la mente lucha con estas cosas y frecuentemente cree falsedades y frecuentemente detiene la verdad en injusticia. Pero porque Jesucristo resucitó de los muertos y conquistó el pecado y la muerte, su poder nos impacta en el nuevo nacimiento, y esto renueva la mente. Esto cambia la mente del individuo, renueva la mente del individuo. Y cuando Dios nos hace nacer de nuevo, empezamos a pensar en otra forma. Nuestros pensamientos cambian. Lo que creemos cambia. Hay cambios en lo que creemos y lo que pensamos. Rechazamos ciertas cosas que antes abrazábamos. Nosotros abrazamos a cosas que antes rechazábamos. No hay muchos dioses, hay un solo Dios vivo y verdadero. Sí, hay un Dios, entonces nuestro ateísmo o politeísmo, todas estas cosas, nosotros decimos no. Lo que Dios ha dicho en las Escrituras, esto es la verdad. Que antes para nosotros quizás era una broma. ¿Crees este libro? ¿Crees este libro? Hay muchos libros religiosos, hay muchas Biblias y estas cosas. Ustedes son tan tontos, ustedes son idiotas cristianos. Nosotros decimos no, lo creemos. Dios ha hablado en su palabra, Dios ha actuado en la historia del mundo, lo creemos. Y lo creemos porque Dios cambió nuestras mentes. Dios nos hizo nacer de nuevo para ver con claridad lo que antes para nosotros estaba oscurecido y nublado. Dios hizo esto. Cambió la mente. Es algo espiritual en el alma. Segundo, en este sentido sí. Segundo, el albedrío. En el nuevo nacimiento Dios cambia el albedrío del individuo. El albedrío del individuo es libre para hacer todo lo que puede dentro de los límites de nuestra naturaleza. Estoy libre para hacer lo que quiero hacer según lo que puedo hacer. Yo quiero volar, pero mi albedrío no puede causar un vuelo. Mi naturaleza tiene límites. Entonces yo puedo querer todo lo que quiero querer según mi poder. Si quiero caminar hacia
la izquierda, lo hago. Si quiero caminar hacia el derecho, lo hago. Pero no puedo volar. Hay ciertas cosas que no puedo hacer. La maldición del pecado nos afecta en el albedrío y nos inclina hacia lo malo. Yo tomo decisiones que me dirigen hacia lo malo. Quiero pecar. Yo escojo pecar. Yo decido pecar. Prefiero pecar. Y esto, hay conexiones. Mi mente, manchada por el pecado, yo no entiendo, no discierno entre lo bueno y lo malo correctamente. Entonces, quiero lo que yo, según mi mente, quiero lo que creo que sea bueno, aunque sea pecaminoso. Entonces el hombre pecaminoso, con una mente afectada por el pecado y un albedrío afectado por el pecado, ¿cómo anda? Como Pablo describe en Efesios, andamos según la potestad del príncipe del aire y según nuestros deseos, satisfaciendo los deseos de la carne. Lo quiero, lo hago. Y esto es pecado. Quiero pecado, hago pecado. Mi mente y mi albedrío. En la regeneración del hombre, el nuevo nacimiento, así como Dios cambia la mente para que veamos la verdad y creemos la verdad, así también Dios cambia el albedrío del hombre para que nosotros decidamos hacer lo que agrada a Dios. Nosotros queremos hacer lo que agrada a Dios. Vemos a la ley de Dios y no la detenemos, la abrazamos, la obedecemos. El pecador dice, no quiero la ley de Dios. No quiero ni conocer la ley de Dios porque no quiero esto en mi conciencia. Aunque no puede borrarla de su conciencia completamente. Pero Dios nos cambia y así la ley de Dios no es nuestro enemigo, es nuestro guía, es nuestro instructor. Quiero andar en los estatutos de Dios. Quiero obedecer la ley de mi Dios. ¿Por qué antes no era así? Ahora sí soy. ¿Por qué? Porque Dios cambió mi mente, Dios cambió mi albedrío. Así como Pedro había dicho que somos consagrados para obediencia a Jesucristo en 1 de Pedro 1:2. La regeneración nos capacita para hacerlo en una medida y una manera que antes no era posible. Ahora bien, el alma del hombre consiste de la mente, del albedrío y ahora de las afecciones del alma. Las afecciones del alma, hay una definición en su bosquejo. Afecciones son mociones, son movimientos del alma. Mi alma no puede mover. ¿Qué significa esto? Son mociones o movimientos hacia lo bueno, lo que percibo, y lejos de lo malo, también lo que percibo. ¿Cuáles son las afecciones? Pues, por ejemplo, la alegría y la tristeza. La alegría, mi alma se mueve hacia lo bueno. Algo causa alegría en mí. Esto me alegra. Mi alma mueve hacia esta cosa espiritualmente. O esto me entristece. Yo me muevo lejos de lo que percibo como malo. No quiero esto. Algo bueno, algo malo. Movimientos del alma. También esperanza y desesperanza. Uno hacia lo bueno, otro lejos de lo malo. Algo me da esperanza, algo me desespera, me causa desesperanza. O la misericordia y el odio, o el amor y el desprecio, cosas así, esos pares opuestos, uno hacia lo bueno, otra lejos de lo malo, según lo que pensamos. En la regeneración, en el nuevo nacimiento del hombre, porque puesto que Dios ha cambiado la mente del individuo, podemos discernir entre lo bueno y lo malo,
mejor que antes, no perfectamente, pero Dios nos ha cambiado. Y Dios ha librado el albedrío para que queramos obedecer. Queremos mover hacia lo bueno. No según lo que percibo, sino según lo que Dios ha declarado. Dios ha dicho esto es bueno. Yo quiero moverme hacia lo bueno, lo santo. Dios ha dicho que esto es malo. Quiero evitar y huir de todo lo que Dios ha pronunciado malo. Entonces mi alegría y mi esperanza y mi amor y mi misericordia, todos estos son guiados y formados por Dios y su ley y su santidad. Y vivo en alegría y esperanza según lo que Dios ha declarado. Y también me desespero de lo malo. Y yo odio lo malo, etcétera, según lo que Dios ha declarado en su palabra. En la regeneración del hombre, entonces, Dios cambia el alma. Dios cambia el espíritu del hombre. Nosotros amamos a Dios. Esperamos en Dios. Nos alegramos en Dios. Antes nos alegramos en el pecado. Nos amamos a nosotros mismos. Y esperamos para la próxima película o algo así, que no importa, que quizás no es pecaminoso, pero Dios cambia nuestras afecciones. ¿Qué es importante para ti? ¿Qué te da alegría? ¿Qué te da esperanza? ¿Qué te mueve? Nosotros hablamos de emociones hacia afuera. Tus emociones es el lenguaje más moderno. ¿Qué te hace emocionado? Quizás no reconocemos que muchas cosas nos están afectando. Y cuando Dios nos cambia, nos hace nacer de nuevo, Dios nos afecta más que las otras cosas. Noten que Pedro dice que este nuevo nacimiento ya es un hecho para esos cristianos. Ya ha pasado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Ya ha pasado. Esos cristianos ya nacieron de nuevo, porque el nuevo nacimiento ya impactó sus almas. La regeneración es una realidad presente. La resurrección de Jesucristo, el poder de su resurrección, esa nueva vida para el ser humano, nos impacta en el presente, en el nuevo nacimiento del alma. Nicodemo pensó, ¿debo yo entrar en el cuerpo de mi mamá y hacer nacer de nuevo? Y Jesús dice, no. Es algo espiritual. Es un nuevo nacimiento espiritual. Y Dios causa que el alma cambie, la mente, el albedrío y las afecciones. Y esto ya es una realidad, un hecho para esos cristianos. Pero Pedro también los dirige sus pensamientos a un cambio futuro. Un cambio futuro, cuando la resurrección de Jesucristo los cambiará en otra manera. Y esto nos lleva al tercer punto, número 3, la nueva vida física del cristiano. Cuando Dios nos hace nacer de nuevo, es el inicio de su obra en nosotros. Dios continúa obrando en nosotros en la santificación. Dios sigue cambiando la mente, sigue cambiando el albedrío, sigue cambiando las afecciones. El nuevo nacimiento inicia un proceso, inicia la obra de Dios en nosotros. Y este proceso continúa toda la vida del creyente. Y nosotros hablamos de eso como la santificación. Dios nos hace más santos, santi facere en latín. Pedro nos dice que Dios nos ha hecho nacer de nuevo para algo. Noten en versículo 4.
para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. Jesucristo resucitó de los muertos. El alma del hombre experimenta un nuevo nacimiento como resultado de esta resurrección. Ya nos ha impactado el poder de la resurrección en nuestro nuevo nacimiento. Pero también, puesto que Jesucristo resucitó de los muertos en un cuerpo físico, un cuerpo nuevo con una nueva vida física, nosotros también podemos saber que nosotros también tendremos una nueva vida física, un cuerpo resucitado y glorioso como Él. Y Pedro describe esa vida futura, esa vida resucitada y futura como una herencia. Es una herencia. Una herencia es algo que recibes, algo preparado para ti por tus padres o tus abuelos. Ellos acumulan, si es la voluntad de Dios, acumulan posesiones o bienes o recursos y luego legan estas cosas a sus herederos. Y los herederos heredan la herencia que ellos no ganaron, que ellos no merecieron, que ellos no acumularon. El padre acumula, sí, prosperidad, recursos, riquezas, quizás más, quizás menos, y luego lega esta herencia a sus hijos. ¿Cuál es el lenguaje? Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Algo que nace de ti es tu familia, tu hijo. Tú legas tus bienes a tus hijos. Si Dios nos ha hecho nacer de nuevo, somos sus hijos. Dios nos da a nosotros una herencia como nuestro Padre. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Es una herencia incorruptible? ¿Es una herencia incontaminable? ¿Es una herencia inmarchitable? ¿Qué significa todo eso? Esto se refiere al cuerpo resucitado, al cuerpo de la resurrección. Cristo resucitó de los muertos. Dios ya ha aplicado el poder de su resurrección al alma. Pedro nos promete que Dios aplicará el poder de la resurrección al cuerpo también en el futuro. Es nuestra herencia. ¿Has visto algo incorruptible? Oh, todas las cosas se descomponen. Materiales orgánicos perecen rápidamente. Cosas inorgánicas perecen más lentamente, pero también se descomponen. Nuestros cuerpos son orgánicos, son biológicos, perecen, o por vejez o por violencia. Pero Pedro dice que para el cristiano, para todos los que han nacido de nuevo, hay una herencia celestial para ellos. Y para esos elegidos expatriados, los hijos de Dios, para ellos, porque Jesucristo resucitó de los muertos, ellos heredarán algo incorruptible, algo que no es sujetado a decomposición, algo que no es sujetado o susceptible a la corrupción de este mundo, la corrupción del tiempo, algo que no puede desintegrarse, algo que dura para siempre, algo que también es incontaminable, puro, sin mancha, sin defecto. La misma palabra que se traduce incontaminable es la palabra que se usa en Hebreos para describir el sacerdocio de Jesucristo. Nuestro sumo sacerdote es puro, sin mancha, perfecto. Es la misma palabra que describe en Hebreos también
la cama del matrimonio, también sin mancha, puro, inocente, no pecado. Así como Jesucristo no tenía ningún pecado, así como la cama del matrimonio no tiene pecado, la misma palabra describe nuestra herencia futura. Incontaminable, sin defecto, sin imperfección, sin impureza, perfectamente puro y perfecto. Sí, pero Pedro, no hay nada que dura para siempre. Y Pedro dice, no, incorrecto. Es también inmarchitable. Inmarchitable. La palabra inmarchitable refiere a una flor en toda su gloria, que permanece en toda su gloria para siempre. Inmarchitable, no se marchita. Todas las flores no duran mucho tiempo, ¿verdad? Por eso compramos más y tenemos que seguir plantando y recogiendo flores y esas cosas. Pero el cuerpo será, el cuerpo de la resurrección será inmarchitable, siempre en su gloria, siempre en su poder, siempre en el máximo de su desarrollo. El punto es que no tiene desarrollo, está siempre en su condición perfecta, incorruptible, incontaminable, inmarchitable. ¿De dónde provienen esas ideas? Pues Pablo usa las mismas palabras en 1 Corintios 15 para describir la resurrección del cuerpo. La resurrección es el inicio de una vida humana que es incorruptible, una vida humana que es incontaminable, una vida humana que es inmarchitable. Jesucristo alcanzó esto, obtuvo esto para nosotros, y nosotros podemos saber que vamos a recibirlo, vamos a heredarlo. Es una herencia para nosotros, reservada. Aparte de Jesús haciendo esto para nosotros, no sería posible para el hombre entrar en este tipo de vida. Es nuestra herencia porque Él lo ganó para nosotros. Pero es una herencia futura. Al morir, en esta edad, en esta época, al morir, el cristiano todavía no entra en esta herencia, en el cuerpo. Es una herencia que dice, preparada para ser revelada en el tiempo final. La resurrección del cuerpo es algo para el tiempo final. El punto de Pedro es que nosotros sabemos que llegaremos al tiempo final y a aquella resurrección porque Dios ya ha iniciado en nosotros la regeneración del alma. Los que nacen de nuevo en su alma ahora son los que estarán en la resurrección en el tiempo final. Los dos, la resurrección de nuestro cuerpo y la regeneración del alma ahora, esos dos tienen su fundamento ¿en qué? En la resurrección de Jesucristo. Puesto que Él murió y se levantó de los muertos, nosotros sabemos, uno, que hemos nacido de nuevo por su poder y también que nosotros heredaremos el cuerpo de la resurrección en el tiempo final. Es reservada esa herencia, reservada para nosotros. Si tienes una nueva vida espiritual, tú sabes por la promesa de Dios que tú tendrás una nueva vida física. Antes de concluir este punto, y el tiempo está corriendo rápido, piensen conmigo acerca de la inmortalidad. ¿Qué es la muerte? Ya dijimos que la muerte es la separación del alma del cuerpo. ¿Cuándo se separa el alma del cuerpo? Cuando matas al cuerpo. Si haces suficiente daño al cuerpo, el alma se separa del cuerpo. El cuerpo muere. Pero si el cuerpo futuro
es incorruptible, incontaminable e inmarchitable, el alma inmortal está en un cuerpo inmortal, un cuerpo que no puede ser corruptido o corrompido, que no puede ser contaminado, que no puede marchitarse. No es susceptible a esas influencias. El cuerpo futuro no puede ser dañado, no puede ser destruido, no puede ser descompuesto, no puede ser contaminado o corrompido, no puede marchitarse. Entonces, si el hombre en el futuro tiene un alma inmortal y glorificado, y un cuerpo inmortal y glorificado, eso es la vida eterna del ser humano que Jesucristo inauguró en su resurrección y que nosotros hemos empezado a experimentar y vamos a seguir creciendo en la experiencia de ella hacia el tiempo final, cuando heredamos nuestra herencia en el sentido final y completo. Y por eso tenemos una esperanza viva. Mi esperanza es una esperanza viva. Mi esperanza es Jesucristo. Él está vivo. Su vida es la garantía de mi vida. Puesto que Él vive y está en el cielo en un cuerpo, yo también viviré para siempre y estaré en el cielo en un cuerpo, en la nueva creación de veras. Jesucristo es la garantía de nuestra nueva vida ahora y nuestra nueva vida en el futuro. Bueno, en conclusión, hermanos, 3 cosas. ¿Cómo podemos aplicar estos versículos a nuestra vida? Estos versículos no tienen mandamientos, pero aquí no está diciendo haz esto, haz esto, haz esto. Está describiendo nuestra vida. Pero tenemos un ejemplo en sus palabras. Pedro dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo usó la misma frase en Efesios y en 2 de Corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esos apóstoles empezaron el cuerpo de sus epístolas con esa frase. Es un ejemplo para nosotros. Si los apóstoles hablaron así, escribieron así, nosotros también debemos imitar su ejemplo. Debemos adorar a Dios y alabar a Dios. Entonces, tres cosas. Bendito sea la misericordia de Dios. Pedro dice que hemos recibido esa salvación según su grande misericordia. Según las riquezas de su misericordia. Dios ayudó a los que no podían salvarse. No merecíamos su ayuda. Dios tuvo misericordia de nosotros. Éramos pecaminosos. Éramos enemigos de Dios. Merecíamos juicio y castigo eterno. Entonces, al oír y aprender acerca de esa gran salvación que hemos recibido y estamos recibiendo y vamos a recibir, ¿cómo podemos responder? Como los apóstoles. Bendito sea la misericordia de Dios, con alabanza y gratitud. Segundo, benditas sean las obras de Dios. Noten que Pedro dice que Dios nos hizo nacer de nuevo. Jesucristo murió. Jesucristo se levantó de los muertos. Jesucristo ganó vida eterna. Y Dios nos hizo nacer de nuevo. Dios cambió mi mente. Dios cambió mi albedrío. Dios cambió mis afecciones. Dios me dio una herencia. Él hizo todas estas cosas. Son sus obras. La salvación es de Dios.
Soli Deo gloria. A Dios solamente sea la gloria. Porque Él lo hizo. No hay gloria para mí en esto. Entonces, benditas sean las obras de Dios. Dios hizo esto. Bendito sea Dios. Dios hizo esto. Bendito sea Dios. Dios hizo esto. Bendito sea Dios. Y finalmente, bendito sea el poder de Dios. En otros sermones vamos a usar versículo 5 más. No lo hemos estudiado mucho en este sermón, pero en versículo 5 dice que somos guardados por el poder de Dios. Entre el nuevo nacimiento del alma y el nuevo cuerpo en el futuro, entre ahora y entonces, Dios por su poder nos guarda, nos preserva, nos protege. Dios no permite que sus hijos, quienes Él ha hecho nacer de nuevo, perezcan. Él nos ha provisto una herencia futura y Él asegurará que nosotros lleguemos a esta herencia, que recibamos esta herencia. ¿Cómo debemos responder? Dios me hizo nacer de nuevo, Dios me ha provisto esta herencia futura, Dios me guarda por su poder hasta entonces. Bendito sea el poder de Dios. Les he dicho varias veces que al llegar en el cielo no vamos a decir, lo hice, sí se puede. No, vamos a decir, bendito sea el poder de Dios, benditas sean las obras de Dios, bendito sea la misericordia de Dios. En conclusión, hermanos, nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo, inauguró nueva vida para los hombres en su muerte y su resurrección de los muertos. Él nos dio una nueva vida espiritual en el nuevo nacimiento y Él nos dará una nueva vida física un día en el tiempo final para que podamos verlo y ser como Él. Vivan entonces en esperanza y en alabanza a Dios, en cuya misericordia y por medio de cuyas obras y por medio de cuyo poder hemos sido salvados. Oren conmigo. Amén.